Seguramente te preguntaste qué ocurrió entre el Cholo y el Mencho, el primero aprendiz del segundo, ambos socios en el mundo del narco, pero algo sucedió que terminó con la paz entre ellos. Te invito a descubrir qué pasó en realidad. En la penumbra de la habitación, Carlos Enrique, el Cholo, esbozó una sonrisa socorrona mientras hablaba delante de sus más cercanos confidentes. «Ya está por morir el viejo y todo esto va a ser mío», murmuró con desdén, haciendo referencia al Mencho. Al Cholo le llovieron llamadas de atención, pero poco le importó. Sus ojos reflejaban la ambición desmedida y su tono revelaba una seguridad que no conocía límites. Su forma de expresarse hacia el Mencho resonaba en el aire con un halo de misterio, dejando entrever una trama de intrigas y oscuros secretos que envolvían el destino de la fortuna que estaba a punto de cambiar de manos. La relación entre él y el capo ya no conocía el término de respeto, pero la gota que derramó el vaso se registró en marzo de 2017, un mes que quedó grabado en la memoria de todos los involucrados. Quédate hasta el final del video y sabrás a detalle lo que el Mencho le hizo al Cholo por traicionarlo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. La orden era clara y contundente: quebrar a Brian. Aquella instrucción marcó un punto de no retorno, donde la lealtad se desvaneció por completo. A partir de ese momento, la alianza que alguna vez compartieron se convirtió en un tejido de traiciones y desconfianza. La frialdad del capo al emitir tal mandato reveló una oscura faceta de su personalidad, llevando a todos a cuestionar la verdadera naturaleza de la lealtad en el mundo turbio en el que se movían. Es crucial destacar que en ningún momento promovemos ni aprobamos ningún acto ilícito o de violencia. Ya las personas que le estorbaban se habían convertido en un verdadero problema para él, así que Domingo Mendoza Sandoval tomó medidas drásticas. Contrató a un temible sicario y 3 camionetas repletas de gente mal encarada para hacer frente a sus enemigos. Una noche oscura y silenciosa, las 3 camionetas avanzaban sigilosamente por el polvoriento camino que llevaba al rancho de Domingo. El sonido de los motores rugía en la tranquilidad de la noche, mientras la luna apenas iluminaba lo suficiente para vislumbrar las sombras de los hombres peligrosos que se movían con determinación. Al llegar al rancho, las luces parpadeantes de las camionetas revelaban la presencia amenazante de estos individuos. Bajaron con sigilo, cada uno con la mirada fija en su objetivo. El sicario, una figura sombría con una presencia intimidante, lideraba el grupo. Domingo Mendoza Sandoval observaba desde la distancia, su rostro oculto en las sombras. Sabía que este era un paso necesario para proteger lo que consideraba suyo, sin importar los métodos oscuros que empleaba. El aire estaba cargado de tensión y el rancho se convertía en el escenario de un enfrentamiento que estaba a punto de desencadenarse. Los hombres se movían con destreza, avanzando estratégicamente por el terreno del rancho. La noche se llenó con susurros de conspiración y la promesa de violencia inminente. Era hora de ajustar cuentas para Domingo Mendoza Sandoval, ya que los jefes de la mafia de aquellos lados lo acusaban de no haber presentado el dinero producto de la importación-exportación del veneno maldito. Esta mercancía peligrosa y prohibida había sido la fuente principal de ingresos para la organización criminal y la falta de rendición de cuentas no sería tolerada. Los rumores sobre la desviación de fondos comenzaron a circular entre los miembros de la mafia, generando desconfianza y malestar. Domingo, consciente de las consecuencias de sus acciones, se vio obligado a enfrentarse a los jefes que habían confiado en él. Una noche sombría en un oscuro rincón de la ciudad, los líderes de la mafia se reunieron con Domingo. Domingo intentó justificar sus acciones, pero los jefes de la mafia no estaban dispuestos a escuchar excusas. La sala resonaba con las palabras acusatorias y el aire se volvía más denso con cada momento que pasaba. Sabía que las consecuencias de sus acciones serían severas y la lealtad que alguna vez tuvo con la organización estaba en peligro. La reunión marcó el inicio de un enfrentamiento interno, donde las lealtades fueron puestas a prueba y las consecuencias de la traición colgaban como una espada sobre la cabeza de Domingo Mendoza Sandoval. El encargado del ajuste de cuentas era un hombre sombrío y experimentado en asuntos de la mafia. Su nombre era Eduardo El Colmillo Gutiérrez, un sicario temido y respetado por su eficacia en la ejecución de operativos similares. Su rostro, marcado por las cicatrices, y su mirada fría revelaban la crudeza de sus acciones. El Colmillo llevaba consigo la reputación de ser implacable cuando se trataba de saldar deudas en el oscuro mundo de la mafia. A la cabeza del operativo estaba un estratega astuto y calculador conocido como Arturo el Fantasma Ríos.
Con su habilidad para planificar y coordinar operaciones delicadas, el fantasma era la mente maestra detrás de las tácticas que se utilizarían para llevar a cabo el ajuste de cuentas. Su presencia imponía respeto y su reputación como un líder implacable era bien conocida entre los círculos del crimen organizado. Sin embargo, el jefe supremo de este grupito era Nemesio Ceguera Cervantes, más conocido como el Mencho. Conocido por su astucia y crueldad, el Mencho era una figura temida en el bajo mundo. Su apodo se debía a la mirada penetrante y decidida que no conocía la compasión. Era un líder carismático que sabía cómo mantener el control sobre sus subordinados y al mismo tiempo imponer respeto en sus enemigos. La noche del ajuste de cuentas se avecinaba y bajo la dirección del Mencho, el Colmillo y el Fantasma preparaban meticulosamente el operativo. Las sombras conspiraban en los callejones mientras los mal encarados se alistaban para enfrentar las consecuencias de las acciones de Domingo Mendoza Sandoval. La tensión en el aire era palpable y la ciudad se convertía en el escenario de un enfrentamiento entre sicarios decidida a saldar cuentas. Nadie en sus más oscuras pesadillas hubiera imaginado que el sanguinario pistolero Domingo Mendoza Sandoval se convertiría en el líder del cartel más poderoso de México en la actualidad. Después de la noche del ajuste de cuentas, Mendoza Sandoval supo que su vida estaba en peligro y la única opción que le quedaba era esconderse y burlar a Oceguera Cervantes y a los suyos. Mendoza Sandoval se sumió en las sombras, adoptando una identidad falsa y desapareciendo del radar de la mafia. Se movía con sigilo, evitando ser detectado por aquellos que buscaban venganza. La astucia y determinación se convirtieron en sus aliados mientras se ocultaba en lugares remotos y desconocidos para sus perseguidores. La búsqueda liderada por Nemesio Ceguera Cervantes y sus hombres resultó en vano. Mendoza Sandoval se deslizaba entre los pliegues del anonimato, esperando el momento adecuado para resurgir con fuerza renovada. La leyenda de aquel sanguinario pistolero se alimentaba de su capacidad para eludir la justicia y al mismo tiempo forjar un camino hacia el poder. Desde las sombras, Mendoza Sandoval tejía una red de alianzas y lealtades, reclutando a aquellos que compartían su visión de dominio en el mundo del crimen organizado. Se convirtió en un estratega maestro, dejando atrás su pasado como simple sicario para dar paso a su nueva identidad como líder del cartel más temido y poderoso de México. La historia de Domingo Mendoza Sandoval era ahora una narrativa de transformación, donde el cazador se había convertido en la presa y finalmente el depredador que dominaba el oscuro panorama del narcotráfico en México. Su resurgimiento era inminente y la noticia de su liderazgo se esparcía como fuego, anunciando la llegada de un nuevo y formidable jugador en el mundo del crimen organizado. La brutalidad del Mencho y su grupo se desató sin piedad sobre el hermano de Mendoza Sandoval y 3 trabajadores más. No mostraban ninguna compasión y sus acciones dejaban un rastro de violencia y sufrimiento a su paso. Mientras tanto, en un puesto fronterizo, un oficial de migración cuestionaba a un detenido. Con voz firme, el oficial preguntaba: ¿cuál es su nombre? La respuesta provenía de un hombre llamado José López, quien, en medio de la tensión en el ambiente, trataba de mantener la calma. El oficial continuaba indagando: ¿a qué viene a Estados Unidos? Las palabras resonaban en la sala de interrogatorios y José López, con mirada cansada pero determinada, respondía: a trabajar, señor, a buscar una nueva vida. Detrás de ese nombre falso se escondía el Mencho, un hábil maestro del engaño que cambiaba de identidad cada vez que lo atrapaban cruzando la frontera. Conocido por una serie de alias, entre ellos Rubén Ávila, José López, Carlos Hernández Mendoza y Roberto Salgado, su habilidad para adaptarse y evadir a las autoridades era asombrosa. Cada cambio de nombre era una estrategia meticulosa para burlar la vigilancia y mantenerse un paso adelante de la ley. Ya sea que se presentara como un trabajador común o adoptara la apariencia de un ciudadano inofensivo, el Mencho lograba camuflarse en la multitud, disfrazando su verdadera identidad bajo capas de engaño y astucia. Las autoridades, frustradas por su habilidad para eludir la captura, seguían la pista de los múltiples nombres utilizados por este escurridizo criminal. Cada vez que lo atrapaban, parecía desaparecer entre las sombras, solo para resurgir más tarde con una nueva identidad y continuar su paso ilícito por la frontera. Entre otras combinaciones de apellidos y nombres, el ingenioso delincuente utilizaba su astucia para camuflarse. En aquel entonces, el Mencho ya formaba parte de la organización que encabezaban los hermanos Valencia, la cual más tarde sería conocida como el Cartel Milenio. Su historia se entretejía con las sombras de la miseria y el impulso de salir adelante lo llevó a enredarse en la delincuencia. Nacido en condiciones desfavorables, el Mencho experimentó la dureza de la vida desde temprana edad. La falta de oportunidades y la lucha contra la pobreza lo empujaron a buscar soluciones en lugares equivocados.
La organización criminal liderada por los hermanos Valencia le ofreció una salida aparente de la miseria, y el Mencho no dudó en sumergirse en el mundo del crimen para buscar una vida mejor. El cartel Milenio, forjado en las circunstancias difíciles de la vida, se convirtió en la plataforma para las aspiraciones del Mencho. Su habilidad para cambiar identidades y su participación en la organización criminal le proporcionaron una mezcla peligrosa de ingenio y audacia, marcando el inicio de una carrera delictiva que dejaría una huella indeleble en el submundo del crimen. Nació en Michoacán el 17 de julio. El capo vio por primera vez la luz en una ranchería michoacana. La organización que lideraba no solo presentaba un medio para obtener poder y riqueza, sino que también se percibía como la única opción viable en un estado marcado por décadas de corrupción política y actividad criminal desenfrenada. Desde su cuna humilde, Oseguera Cervantes aprendió las complejidades de la vida en Michoacán, donde las líneas entre la política y el crimen se desdibujaban. La fecha de su nacimiento, el 17 de julio, marcó el comienzo de la historia de un hombre destinado a convertirse en una figura influyente en la región. La ranchería michoacana, donde vio la luz por primera vez, se convirtió en la base de sus valores y aspiraciones. En una zona donde la ley no existe y todo se arregla con balas, emergió un hombre de guerra, un pistolero del grupo élite dirigido por Nacho Coronel. Bajo el mando del grupo élite liderado por Nacho Coronel, demostró habilidades excepcionales como pistolero, ganándose una reputación temible en la comunidad del crimen organizado. La sombra de la guerra marcó sus años como miembro del grupo élite de Nacho Coronel, dejando cicatrices tanto físicas como emocionales. Sin embargo, su participación destacada en numerosos enfrentamientos lo catapultó a un estatus de liderazgo en el turbulento mundo del crimen organizado, donde la lealtad se ganaba con la valentía y la crueldad. Era uno de los hombres más feroces antes de caer en desgracia y perder la vida en manos de la milicia mexicana. Nacho Coronel pidió a Mencho un rescate aquel trágico 29 de julio de 2010, pero por X o por Y motivo, Nemesio Cervantes dejó a su jefe a su muerte y no acudió al rescate. Su caída en desgracia, marcada por un enfrentamiento con las fuerzas militares mexicanas, puso fin a la carrera de uno de los hombres más feroces de su época. En medio de la violencia y el caos de ese 29 de julio de 2010, Nacho Coronel, herido y atrapado por las fuerzas del orden, buscó la ayuda de Mencho, su subalterno. La solicitud de rescate, sin embargo, cayó en oídos sordos, ya que Nemesio Cervantes optó por no acudir al auxilio de su jefe. Las razones detrás de la decisión del Mencho quedaron en la penumbra, generando especulaciones y susurros en los círculos del crimen organizado. Algunos sugieren que fue una estrategia egoísta para consolidar su propia posición de poder, mientras que otros apuntan a posibles desavenencias internas dentro de la organización. Independientemente de las razones, la falta de respuesta de Mencho dejó a Nacho Coronel a merced de las autoridades. Su vida llegó a un trágico final y la noticia de su muerte resonó en el mundo del crimen organizado, señalando el fin de una era y desatando una serie de consecuencias que reconfigurarían el panorama delictivo en México. Una muerte segura junto a su jefe le esperaba, una cita a la que no quiso acudir. El señor de las 4 letras, como se conocía en los círculos del crimen, sabía que el destino que le aguardaba estaba marcado por la venganza y la traición. Decenas de camionetas repletas de sicarios fueron vistas desafiados por las calles de la estancia en Colima. Un total de 150 delincuentes conformaban el contingente de la muerte. La noticia de la llegada de este formidable grupo de sicarios se extendió rápidamente, sembrando el pánico en la región. Las calles, una vez transitadas por la rutina diaria, se vieron invadidas por una caravana de vehículos amenazantes, cada uno albergando a un sicario sediento de sangre. La presencia de este contingente de la muerte dejaba claro que el señor de las 4 letras estaba marcado y su destino pendía de un hilo. La estancia en Colima, que alguna vez fue escenario de actividades ilícitas, ahora se convertiría en el teatro de una confrontación inevitable. La tensión en el aire era palpable mientras los sicarios se movían con determinación, preparados para llevar a cabo la sentencia que se cernía sobre el señor de las 4 letras. Traían una sola consigna: capturar vivo o muerto a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho. El capo, según informaban los medios de aquellos tiempos, se encontraba en esos terrenos sosteniendo una reunión. El aire estaba cargado de tensión cuando las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para dar caza al líder del crimen organizado. La consigna de capturar a El Mencho, vivo o muerto, revelaba la determinación de las autoridades para poner fin a la amenaza que representaba este poderoso capo. Los medios de comunicación seguían de cerca la situación, informando sobre la presencia de El Mencho en la zona y la intensificación de las operaciones para su captura.
La noticia de la reunión en esos terrenos añadía un matiz adicional de peligro, ya que se sugería que otros líderes del crimen organizado también podrían estar presentes en ese encuentro clandestino. Mientras las fuerzas de seguridad avanzaban con su misión, el susurro de la consigna resonaba en el aire: capturar a Nemesio Ceguera Cervantes. En ese momento determinado, un convoy conformado por más de 50 vehículos del Cártel de Sinaloa arribó al lugar donde se encontraba el capo Mencho, teniendo nuevamente una cita con la muerte. En ese sitio se desató un intenso tiroteo que se prolongó por varios minutos, marcando un enfrentamiento cruento entre facciones rivales del crimen organizado. El estruendo de las armas de fuego resonaba mientras los sicarios del Cártel de Sinaloa se enfrentaban a los hombres del Cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Cervantes, alias El Mencho. La confrontación se convirtió en un caos de balas y estrategias tácticas, dejando tras de sí un rastro de destrucción. El lugar se sumió en la confusión y el miedo mientras la balacera continuaba poniendo en peligro la vida de quienes se encontraban en los alrededores. Mencho, una vez más, eludía la muerte después de la caída de Nacho Coronel. Y sus sucesores en el liderazgo del Cártel de Jalisco, más de 20 miembros del grupo, perdieron la vida. En este contexto, la estrella de Mencho comenzó a brillar con mayor intensidad, ya que lograba esquivar la muerte en cada momento crítico. La pérdida de miembros del cartel durante la caída del Mencho Coronel y sus sucesores allanó el camino para el ascenso de Mencho, quien evitaba los peligros mortales que amenazaban constantemente su existencia. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente y, según diferentes informantes, el capo fue diagnosticado con problemas renales crónicos. El de las 4 letras había sido reportado como muerto desde 2015. Aunque desde 2015 se había reportado su presunta muerte, la realidad era que el capo aún lidiaba con los estragos de su enfermedad. La noticia de su supuesto fallecimiento solo había contribuido a la mitificación de su figura en los círculos del crimen organizado, mientras él continuaba enfrentando las dificultades de una salud debilitada. Este giro en la historia revelaba un lado más vulnerable y humano del capo, quien, a pesar de su reputación de implacabilidad, no era inmune a los estragos de las enfermedades crónicas. Luego de que se difundió información sobre que había sido detenido y asesinado por autoridades en Guadalajara, Jalisco, la historia tomó un giro sorprendente. 3 años más tarde, el 23 de marzo de 2018, el Mencho fue reportado como muerto por segunda vez. Esta vez la noticia surgió después de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y presuntos sicarios de las 4 letras en la frontera de Nayarit. Las autoridades mexicanas habían informado previamente sobre su detención y asesinato, solo para enfrentarse a una nueva declaración que lo daba por fallecido en un episodio violento en la frontera. En algún momento entra en escena Carlos Enrique Sánchez, conocido como el Cholo, en la vida del Mencho. La presencia del Cholo en la vida del Mencho sugería una red de relaciones complejas y alianzas. Un nuevo alumno del Mencho pronto se ganó su confianza y fue nombrado por el Mencho como jefe de plaza de Tlaquepaque. El Cholo se convirtió en el amo y señor de esos lazos, donde hasta el viento parecía tener miedo. Esta designación no solo otorgó a El Cholo un poder significativo en la jerarquía del cartel, sino que también le concedió el control absoluto sobre una región donde su presencia infundía temor. Era el nuevo señor del terror de Tlaquepaque. Los policías, comerciantes y políticos estaban a merced del nuevo patrón. Sabiendo esto, se volvió un loco con el poder, borracho y, dicen, hasta drogado, amenazaba y ejecutaba sin piedad. La certeza de su impunidad en la región lo llevó a perder el equilibrio. Embriagado por el poder, se sumió en un comportamiento errático y despiadado. Este periodo marcó una época oscura para Tlaquepaque, donde la población vivía atemorizada por las acciones desmedidas y crueles de este nuevo líder. El alumno del Mencho estaba alterado por la paz efímera que reinaba en la región. El Cholo, además de su rol en el crimen organizado, era conocido por ser un golpeador de mujeres, perturbando la frágil armonía que existía. Una de sus víctimas fue un hombre valiente que intentó defender a una mujer maltratada por el Cholo. Trágicamente, este defensor fue ejecutado sin piedad. Este trágico episodio resaltaba la brutalidad del Cholo y la vulnerabilidad de aquellos que se atrevían a enfrentarse a sus actos de violencia. La historia se sumía en un oscuro panorama donde el crimen organizado y la violencia personal convergían, creando una atmósfera de miedo y desesperación en la comunidad afectada por las acciones del Cholo y sus secuaces. Al Cholo le llovieron llamadas de atención, pero poco le importó. Expresó con desprecio que Mencho ya estaba por morir y que todo lo que él tenía sería suyo.
Carlos Enrique ya no mostraba respeto por el capo, evidenciando una actitud desafiante y ambiciosa en la que anticipaba la transición de poder que se avecinaba. Este cambio en la percepción hacia el Mencho sugería un desdén creciente por parte del Cholo, quien veía la oportunidad de tomar el control y afirmar su dominio en el oscuro mundo del crimen organizado. Pero la gota que derramó el vaso fue en marzo del año 2017, cuando el Cholo ordenó quebrar a Brian, el colombiano que lavaba dinero para el Mencho. Esta acción fue interpretada como un desafío directo por parte del Cholo hacia el Mencho. La respuesta del Mencho fue inmediata y sin titubeos, exigió la cabeza del Cholo. La orden de eliminar al instigador de la afrenta desencadenó una disputa intensa por el territorio y el control del cartel. La ruptura entre ambos líderes marcó un punto de quiebre en la estructura delictiva, dando paso a una lucha interna que amenazaba con desestabilizar aún más el equilibrio del poder. Aunque se le consideraba el hombre de confianza, esta acción generó una brecha insuperable entre ambos. En sus aspiraciones desmedidas, el Cholo anhelaba expandir su influencia territorial y le exigía al Mencho que le concediera Tonola y Jalisco. En un acto de rebeldía, el discípulo se sublevaba contra el maestro al asociarse con varios pistoleros. Carlos Enríquez Sánchez, alias El Cholo, se transformó en una figura inquietante que desafiaba abiertamente a su mentor. Su insaciable deseo de poder y territorio no conocía límites. Su sed de poder y territorio se manifestó como una fuerza perturbadora que amenazaba con desencadenar conflictos internos y reconfigurar las dinámicas de poder dentro del cartel. En las polvorientas calles de Tlaquepaque, un silencio tenso se apoderaba del ambiente cada vez que el Cholo, un alumno leal del temido Mencho, caminaba por el barrio. El Cholo, cuyo nombre real era Roberto Ramírez, se ganó la confianza del Mencho desde temprana edad. Su lealtad y astucia para los negocios oscuros hicieron que se destacara entre sus compañeros. Sin embargo, algo en su interior anhelaba más poder y control. Alterado de la precaria salud del Mencho, quien dirigía la organización con mano dura, el Cholo comenzó a tejer su propia red de influencia. Fue entonces cuando recibió un financiamiento inesperado de Mario González, un misterioso empresario con conexiones profundas en el mundo del narco. Con estos recursos, el Cholo estableció una nueva plaza, ampliando el territorio de la organización a través de tácticas audaces y a veces brutales. Mientras tanto, el Mencho, ajeno a las maquinaciones de su propio discípulo, luchaba contra su propia fragilidad. Su salud precaria se volvía más evidente con el tiempo, convirtiéndolo en un blanco vulnerable para aquellos que codiciaban su posición. El Cholo, astuto y calculador, jugaba con esta debilidad, utilizando la incertidumbre en torno al liderazgo. La situación se volvía insostenible para el Mencho. Cada día que pasaba, su imperio criminal se desmoronaba desde dentro, como un castillo de naipes afectado por una fuerza invisible. Sin embargo, el viejo líder no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. A pesar de su precaria salud, buscaba desesperadamente maneras de recuperar el control y restaurar la lealtad de aquellos que se habían desviado. Ricardo Ravelo, un confidente cercano al Cholo de la Nueva Plaza, relataba con tensión cómo este sicario se jactaba de sus planes. Según sus palabras, el Cholo estaba decidido a acabar con el Mencho, líder indiscutible de la organización, y no escatimaría en esfuerzos para lograrlo. La amenaza era clara: si no lograba asesinar al capo a plomazos, lo haría de un coraje que haría temblar los cimientos de la organización criminal. Con astucia y conocimiento del terreno, el Cholo comenzó a llevar a cabo ejecuciones selectivas en lugares estratégicos. Cada asesinato estaba meticulosamente planeado para herir el territorio del Mencho, socavando su poder y sembrando el caos entre sus filas. Sabía exactamente dónde pegarle al capo para que el golpe fuera más profundo. El Mencho en su escondite observaba con creciente preocupación. La situación le encabronaba, como anticipaba el Cholo. La situación del Mencho, debilitada por la enfermedad y socavada por las acciones del sicario de la Nueva Plaza, generaba un ambiente tenso en la organización. El Cholo, conocedor de la fragilidad de su mentor, aguardaba el momento propicio para dar el golpe final. En enero de 2015, la oportunidad se presentó de manera inesperada. El líder del cartel Nueva Plaza fue detenido durante un operativo de alcoholemia. Las circunstancias sorprendieron a todos, incluidos el Cholo, quien veía en este acontecimiento una oportunidad dorada para concretar sus planes. La noticia de la detención se propagó como un reguero de pólvora en el bajo mundo del crimen organizado. La posibilidad de que el Mencho muriera en prisión o que su salud se deteriorara aún más se volvía real, y con ello la realización de los oscuros sueños del Cholo se acercaba. En medio del operativo de alcoholemia, los oficiales detectaron algo más que el rastro de alcohol en el aliento del Mencho.
En la revisión de su vehículo descubrieron una cantidad significativa de droga y $1 millón en efectivo. La sorpresa se apoderó de la escena mientras el líder del cartel Nueva Plaza era esposado y llevado ante la justicia. Mientras tanto, el Mencho desde su celda enfrentaba la realidad de haber creado a su propio némesis y se preguntaba si, en su ambición desmedida, había sellado su propio destino. A principios de 2018, las autoridades se enfrentaron a una escena macabra en la colonia Morelos, en Guadalajara. En una camioneta abandonada, yacían los cadáveres de 8 personas, sus cuerpos destrozados y marcados por la violencia. La crudeza del hallazgo dejó a la comunidad en shock, mientras la noticia se extendía como un lamento silencioso por las calles de la ciudad. Los cuerpos sin vida portaban un mensaje aterrador, un testimonio siniestro de la brutalidad que les había alcanzado. El mensaje estaba dirigido contra alguien apodado El Cholo, un nombre que resonaba con temor en los círculos del crimen organizado. Las siglas de Jalisco, como una firma ominosa, decoraban el mensaje, señalando la autoría de un grupo siniestro que se hacía llamar presente en la región. ¿Quién era ese cholo y por qué era blanco de tan brutal mensaje? Las autoridades, enfrentándose a un rompecabezas macabros, se lanzaron a una investigación para desentrañar la verdad detrás de esta carnicería y apaciguar los temores que se habían instalado en la colonia Morelos y más allá. Este trágico episodio fue uno de los primeros mensajes explícitos que hacía referencia a Carlos Enrique Sánchez Martínez, el líder de la Nueva Plaza. Aquella camioneta con los cuerpos destrozados se convertía en una escalofriante declaración de guerra, señalando que el Cholo no era intocable y que su liderazgo estaba bajo amenaza. La figura del Cholo, emergiendo como líder de la Nueva Plaza, se perfilaba como uno de los principales protagonistas en este conflicto, donde las líneas entre el bien y el mal se difuminaban en una espiral de caos y brutalidad. Entre los delitos ligados con la disputa, otro oscuro capítulo se sumaba a la historia de violencia en la región. Un tiroteo que involucró a un sicario de apenas 17 años reclutado por el Cholo. Este joven asesinó a uno de los fundadores, Martín Arzola, conocido como el 53. El crimen acentuaba la ferocidad de la lucha entre facciones rivales, donde la juventud era manipulada como peones en un siniestro tablero de ajedrez. Los rumores, como sombras inquietantes, sugerían que el Cholo había filtrado información crucial sobre el hijo del Mencho, el Menchito. Este acto no solo denotaba una escalada en la confrontación entre los cárteles, sino que también evidenciaba la estrategia despiadada del Cholo para debilitar aún más a su mentor y rival. El tiroteo y el asesinato de El 53 resonaron como un trueno en la región, dejando una estela de temor y desconfianza. La juventud del sicario, reclutado a temprana edad, evidenciaba la brutalidad con la que el Cholo dirigía sus operaciones. Los más jóvenes, fácilmente influenciables, se convertían en instrumentos despiadados en manos de líderes criminales sin escrúpulos. Las autoridades estadounidenses, deseando debilitar al Mencho hasta el punto de exasperarlo al máximo, idearon un plan perverso: comprometer a su propio hijo frente al tío Sad. La estrategia consistía en provocar al líder del cartel de Jalisco hasta el límite, apostando a que esta traición familiar lo llevaría al colapso emocional. En el oscuro escenario del crimen organizado, el 12 de junio de 2020 quedó registrado como una fecha clave. Durante este día, las escuchas del gobierno mexicano captaron un mensaje perturbador proveniente de Hugo Gonzalo Mendoza, reconocido como el Rey Sapo o portavoz del Mencho. Sus palabras resonaban como una advertencia sombría en medio de la compleja red de conspiraciones y traiciones. El mensaje del Rey Sapo sugería la estrategia para afectar emocionalmente al Mencho que estaba en marcha. La idea de exponer a su propio hijo ante las autoridades estadounidenses se manifestaba como una táctica maestra para minar la estabilidad del líder criminal. El anuncio de la posible muerte del líder de las 4 letras resonó como un eco ominoso en el submundo del crimen organizado. Todo se originaba en una conversación interceptada en un móvil marcado por el sello de la muerte, un teléfono infiltrado en las garras del cartel Jalisco Nueva Generación. Los Estados Unidos, ansiosos por la captura del líder temido, habían tasado su alma en la escalofriante cifra de $10 millones. No era la primera vez que el capo era reportado como difunto. Ya en 2018 se habían difundido rumores sobre su muerte. Sin embargo, esta vez la información proveniente de la conversación interceptada sugiere un desenlace más definitivo. El Mencho, envuelto en la sombra de la especulación y la incertidumbre, se volvía el foco de atención de una causa humana a nivel internacional. La organización, acostumbrada a la clandestinidad y la violencia, se veía ahora amenazada por la posibilidad de perder a su líder indiscutible. En este juego mortal de gato y ratón, la verdad sobre el destino del Mencho permanecía envuelta en el manto de la especulación.
La cifra de $10 millones colgaba como un anzuelo tentador, desafiando a aquellos dispuestos a desafiar al cartel y a la figura enigmática que lo lideraba. El Cholo planeaba lanzar granadas sobre el consulado de Guadalajara, tratando de atribuir la responsabilidad al Mencho. En febrero de 2021, ejecutó sin piedad a varios albañiles en Tonola con la única intención de provocar la ira del Mencho. Matar por capricho se había convertido en una costumbre para él. En medio de la frustración, la ira y los problemas renales del Mencho, su situación se complicaba aún más. El 16 de marzo de ese fatídico 2021, el Cholo fue capturado por los Jaliscos en un descuido. La vida del Mencho, líder de un infame cartel, había estado plagada de violencia y desafíos. Sin embargo, su salud se deterioraba rápidamente debido a problemas renales que lo aquejaban. La frustración y la impotencia se reflejan en sus ojos mientras lidiaba con el dolor constante y la complicación médica. Mientras tanto, los problemas externos no hacían más que aumentar. El 16 de marzo marcó un día crucial en la vida del Cholo, ya que en un momento de descuido fue capturado por los miembros de un grupo rival, los del cartel de Jalisco Nueva Generación. Horas después se filtró un video donde, custodiado por 6 hombres fuertemente armados, el Cholo pronunciaba sus últimas palabras: "Mejor dedíquense a la familia, vean cómo acabé yo". Antes de perder la vida, fue brutalmente castigado con una pasión desenfrenada. En la agonía, el Mencho volvía a sonreír, ya que su alumno no había logrado superar al maestro. La escena del video revelaba un cruel desenlace para el líder del cartel. Custodiado por hombres armados hasta los dientes, el Cholo pronunció sus palabras finales con una mezcla de resignación y advertencia. Su rostro mostraba la fatiga de alguien que había experimentado la crueldad de la vida y la brutalidad del mundo criminal. Poco después, el video dio paso a una escena más escalofriante. El Cholo fue sometido a un castigo despiadado, evidenciando la ferocidad de sus captores. A pesar del dolor y la agonía, el Mencho encontró una extraña paz en su rostro, como si la brutalidad que enfrentaba fuera solo un recordatorio de la vida que había llevado. En esos momentos finales, el Mencho sonreía con una mezcla de desafío y satisfacción. La ironía de la situación no pasaba desapercibida. Su discípulo, el mismo que lo traicionó y buscó superarlo, no logró igualar la maestría del mentor. La sonrisa del Mencho reflejaba la complejidad de su legado, incluso en medio de la tragedia. El destino del Mencho parecía oscuro, con la dualidad de enfrentar problemas de salud y ser prisionero de sus enemigos. Los eventos posteriores a esa fatídica fecha determinarían el rumbo de su imperio criminal y de su propia existencia. El video se difundió rápidamente, propagando la noticia de la muerte del Cholo y dejando en el aire preguntas sobre el futuro del cartel y el impacto de su desaparición en el mundo del crimen organizado. La sombra del Mencho persistía, incluso después de su muerte, como una figura que dejó una marca imborrable en la historia del narcotráfico. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.